Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Soy el estudiante Abraham Gilberto Díaz Nayot de la Facultad Ciencias de la Electrónica. Voy a presentar una propuesta sobre una metodología para segmentación de cariotipo utilizando los campos aleatorios de Markov. Este trabajo corresponde a la fase respecto a mi tesis para la obtención de licenciado en electrónica. El orden en el que se va a mostrar la presentación es la siguiente. Como punto número 1 es la introducción, donde se explicará brevemente qué es un cariotipo y qué es la segmentación de imágenes. Posteriormente llegamos al punto número 2, donde se describe la justificación. Aquí se hablará un poco sobre la detección de anomalías a través del cariotipo y la problemática. Posteriormente se describirán en el tercer punto los objetivos. En el cuarto punto se hablará sobre la metodología. Se describirá qué consiste la transformación de imágenes, que se divide en individuales y de vecindad. Se mencionará en qué consiste el campo aleatorio de Markov y cómo se compara este respecto a otros operadores. Finalmente, en el punto número 5 se hablará de las conclusiones y en el punto número 6 las referencias. Pasamos a la introducción, que es el cariotipo y segmentación de imágenes. Al cariotipo también se le conoce como estudio de cromosoma, citogenética y estudio citogenético. ¿Qué es? El cariotipo evalúa los cromosomas de una persona para determinar si se encuentra en un número adecuado y si cada uno de ellos tiene una apariencia normal, como es el tamaño y la forma, por decir un ejemplo. Llevan información que determina características únicas, como es la estatura y el color de los ojos. Normalmente las personas tenemos 46 cromosomas. Para realizar este tipo de prueba e interpretarla adecuadamente se requiere profesionales con experiencia. Lo más común es que se haga en un feto en desarrollo, en un bebé recién nacido o un niño pequeño menor de 3 años. Este estudio cromosómico se realiza en el líquido amniótico y en otros casos en linfocitos que se obtiene a partir de una muestra de sangre o bien de la médula ósea. ¿Cómo se utiliza? Esto se ocupa para la detección de anomalías en los cromosomas. Por ejemplo, si se tiene más o menos de 46 cromosomas o algo inusual en el tamaño o la forma de los mismos, pues esto puede significar una enfermedad genética. Aquí se puede observar la clasificación de los cromosomas. Los telómeros son los bracitos de los cromosomas. La parte superior se le conoce como P y la parte inferior Q, tomando como referencia el centrómero. Los cromosomas se dividen en grupos. Están los metacéntricos, donde los telómeros P y Q son del mismo tamaño. Los submetacéntricos, donde P es más pequeño que Q. Y acrocéntricos, donde casi no existe el telómero P. En esta diapositiva se observan tres figuras. En la figura 1 se observan las características del cromosoma. Este tiene dos brazos, que es P y Q. Cada brazo tiene sus propias regiones y estas regiones tienen sus bandas. En la figura 2 se observa un cromosoma del número 11 con distintas resoluciones. Del lado izquierdo es de una resolución baja de 350, que es la muy común, del medio 550 y de la derecha es muy difícil de ver, ya que es una resolución alta de 850. En la figura 3 se observa el mismo cromosoma 11 de un cariograma, comparándolo con la imagen de un cromosoma real. ¿Cómo se obtiene el cariotipo? Pues se toma una muestra de tejido, ya sea sangre o de la médula ósea. En el embrión pues es el líquido amniótico, donde se obtiene pues de la placenta. En el segundo punto pues se cultiva la célula con colchicina y esto es para detener la mitosis. La mitosis pues es la división celular. Aquí es donde los cromosomas son visibles. Después se aíslan estos cromosomas del núcleo celular. Se obtienen los botones en hechuras de láminas, alrededor de 15 botones aproximadamente. Se les pone una tinta especial. Se toman microfotografías de los cromosomas. Después, a modo de rompecabezas, se agrupan en pares
las imágenes obtenidas de los cromosomas. Se ordenan por tamaño, de mayor a menor, numerándolos del 1 al 22. Y el par 23 pues corresponde a los cromosomas sexuales. Una vez ordenados los cromosomas, el especialista del laboratorio evalúa los pares cromosómicos, identificando si existe alguna posible anomalía. Cabe recalcar que no nos permite ver si un individuo presenta alteraciones genéticas pequeñas, como mutaciones puntuales o duplicaciones de unos pocos pares. En esta diapositiva se ve el cariograma comparando los cariotipos obtenidos de una imagen reales para la clasificación. Segmentación de imágenes. ¿En qué consiste? Es un proceso de clasificación de píxeles. Consiste en la división de una imagen en pequeñas regiones denominadas segmentos. Esto facilita la interpretación de la imagen y es muy importante porque afecta a procesos posteriores, ya que proporciona estructuras útiles como son bordes y regiones. Justificación. Detección de anomalías a través del cariotipo y problemática. ¿Por qué hacer el análisis? Como se mencionó anteriormente, para la detección de alguna anomalía en los cromosomas y para el diagnóstico de enfermedades genéticas. Cuando se presenta algún signo de trastorno asociado o la detección de alguna anomalía cromosómica. ¿Qué muestra se requiere? Como se mencionó, puede ser sangre, líquido amniótico, vellos, muestra de tejido, médula ósea. ¿Es necesario algún tipo de preparación previa? Realmente no se necesita ninguna preparación. ¿Qué anomalías cromosómicas pueden ser? Está el síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner. Estos tres, algunos tienen un cromosoma de más u otros un cromosoma menos. En esta diapositiva podemos observar una enfermedad genética. Se muestra que el bebé tiene 46 cromosomas, es un varón, pero está alterado los cromosomas del par 9. Como consecuencia tiene malformación en el labio y afectación en los genitales. En esta diapositiva también se observa una enfermedad genética. Se muestra que es niña, tiene 47 cromosomas, un cromosoma de más, y esto se debe a un desprendimiento de un brazo de algún cromosoma. Problemática. Para el análisis de los cromosomas se requiere una imagen reconocible, para así observar de manera sencilla las características. Uno de los métodos para realizar esta tarea es imprimiendo la imagen del cariotipo, recortándolos y ordenándolos manualmente junto con el cariograma. En la actualidad, este tipo de organización de los cromosomas es tardado, sin embargo hay equipos que lo realizan. El inconveniente es que estos equipos son muy caros. Por esta razón se propone utilizar la segmentación de imágenes con los campos aleatorios de Markov para así mejorar la imagen de los cariotipos y así reducir el tiempo de organización de los cromosomas. Objetivos. Objetivos. Comprender la transformación de imágenes. Utilizar los campos aleatorios de Markov en segmentación de imágenes. Realizar una comparación sobre los resultados de segmentación de imágenes utilizando diferentes operadores. Metodología. Transformaciones sobre imágenes. Operaciones individuales. Transformaciones de vecindad. Campos aleatorios de Markov. Comparación con otros operadores. Transformaciones sobre imágenes. El procesamiento de datos en el sistema de visión puede enfocarse desde dos puntos de vista, como puede ser la transformación individual. Este proceso consiste en obtener un valor del píxel de la localización de imagen. Se modifica con una operación ya sea lineal o no lineal y después se vuelve a colocar el nuevo píxel en donde se había obtenido. Y pues aquí se le conoce como operador de umbral, ya que la imagen en escala de grises pues la convierte en blanco o negro. Como podemos observar, el dron que se encuentra del lado inferior izquierdo está en escala de grises. Al hacer la transformación individual pues se ve a escala de blanco y negro. También existe la transformación de vecindad. La transformación de vecindad consiste en agarrar un conjunto de píxeles, en este caso el más básico
son 5 píxeles, el del medio y 4 vecinos, se le conoce como pues, una vecindad de 4. Esta vecindad estaría conformada pues x menos 1, y, el primer vecino, x más 1, y, el segundo vecino, en horizontal, y en vertical, el tercer vecino x, y menos 1 y el cuarto vecino x, y más 1. También hay excepciones, como son los puntos de frontera o esquinas de la imagen donde pues no se van a encontrar píxeles y pues como consecuencia no hay vecinos. Por ejemplo, si se considera una vecindad de 8, que es una matriz de 3 por 3, para hacer dicha transformación de vecindad se realizará una suma ponderada con los valores de los 8 vecinos y como resultado pues la suma será el valor del nuevo píxel de la imagen de salida y se colocará pues, donde se tomó. Esto pues es una máscara que sirve como filtro. Al realizar esta transformación sobre todos los píxeles de la imagen original con la misma máscara, se obtendrá una nueva imagen de cuya salida pues será inferior a la original. Y pues como podemos observar en la imagen del paisaje, en la parte superior, del lado izquierdo se ve la imagen sin utilizar el filtro, sin hacer estas operaciones, y ya al realizar la transformación de vecindad, pues resalta los bordes, el relieve. Campos aleatorios de Markov. En sí no es un método de segmentación, sino es un modelo estadístico que se usa dentro de los métodos de segmentación. ¿Esto para qué es? Pues nos sirve para modelar interacciones espaciales entre vecinos o píxeles cercanos, también para modelar las propiedades de la imagen y también estos son ocupados para problemas de visión de bajo nivel. Esto es como restauración de imágenes, reconstrucción de superficies, análisis de textura, integración visual y detección de bordes. Los campos aleatorios de Markov tienen estados S donde se relacionan mediante un sistema de vecinos. Este estado S usualmente es una rejilla y en medio de esa rejilla pues se puede observar el conjunto de vecinos que tiene alrededor de sí mismo. ¿En dónde se ocupan los campos aleatorios de Markov? Bien, se ocupan en medicina, biomedicina y robótica. ¿Cuáles son sus ventajas? Hacen mucho más fácil el cálculo para los algoritmos de análisis de imagen y también los campos aleatorios tienden a ser locales, lo cual conducen a una implementación de hardware en paralelo de una manera muy natural. En la imagen se puede observar que hay 3 rejillas. La primera rejilla sería una vecindad de 4, la segunda rejilla una vecindad de 8 y por último una vecindad de 24. Clique. Un clique se define como un subconjunto de la rejilla S y tal que se consiste en un único estado. Cuando tiene un solo vecino, a C se le asigna I. Cuando tiene un par de vecinos, se le asigna I y J. Posteriormente, cuando se consideran 3 estados, C es igual a I, J a K y así sucesivamente puede seguir. El tipo de clique de una rejilla viene determinado por su tamaño, dimensión y orientación. En la figura inferior izquierda se puede observar los cliques. Aquí se ven de primer y segundo orden. También hay que considerar que cuando aumenta el orden del sistema de vecinos, el número de cliques crece rápidamente y como consecuencia las operaciones computacionales aumentan significativamente. Operadores de extracción de bordes. Se puede observar que la imagen del centro es una imagen real y los que están alrededor son imágenes modificadas con distintos operadores en la segmentación de imágenes, empezando por el operador de Roberts. El operador de Roberts tiene buena respuesta ante bordes diagonales, es sensible al ruido y pues tiene pobre calidad de detección. Siguiendo con el operador Prewitt, donde se involucran a los vecinos de filas y columnas para proporcionar así una mayor inmunidad al ruido. Siguiendo con el operador FreeChain, aquí pues las operaciones que se realizan son los mismos para bordes verticales, horizontales y diagonales.
En el operador Sobel, en teoría, es más sensible a los bordes diagonales que el de Prewitt, pero pues se observa que hay muy poca diferencia entre ellos. Y finalmente los campos aleatorios de Markov tienen buena respuesta ante bordes y mayor inmunidad al ruido en comparación con los otros operadores. Conclusiones. En conclusión, los campos aleatorios de Markov son un buen modelo estocástico para usar dentro de los métodos de segmentación. Comparándolo con los otros modelos, se observa menos ruido, ya que los demás operadores no eliminan satisfactoriamente el ruido de las imágenes. Se considera que al utilizar este método nos ayudará mucho en la segmentación de imágenes del cariotipo, mejorándola y así optimiza el tiempo de urbanización de los cromosomas. Referencias. Gracias por su atención.